Hola, un saludo a todas y a todas. Mi nombre es María Clara Galvis Patiño. Voy a estar con ustedes compartiendo unas reflexiones sobre el contenido y la importancia de los principios rectores para la búsqueda de las personas desaparecidas y su relación con las investigaciones penales. Bueno, en primer lugar, quiero contarles que el Sistema de Protección Convencional de las Naciones Unidas tiene 10 órganos que están encargados de la protección internacional de los derechos humanos que están consagrados en cada uno de los tratados o convenciones internacionales que integran este sistema. Y uno de estos órganos es el Comité contra la Desaparición Forzada, que supervisa el cumplimiento de las obligaciones que han adquirido los estados al haber ratificado o adherido a la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, convención que fue adoptada el 20 de diciembre de 2006 y que entró en vigor el 23 de diciembre de 2010. Esta convención establece obligaciones estatales que están dirigidas a prevenir las desapariciones forzadas, a luchar contra la impunidad de este delito y a proteger los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación. El Comité contra la Desaparición Forzada, creado por esta convención, tiene varias funciones. Examinar los informes estatales y emitir las observaciones finales correspondientes. Tramitar casos individuales, realizar visitas a los estados, examinar peticiones de acción urgente y poner en conocimiento de la Asamblea General las situaciones de práctica generalizada y sistemática de desaparición forzada. Además de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, existen en el derecho internacional en materia de desaparición forzada otros instrumentos internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que fue aprobada en 1992, y en el ámbito regional interamericano, en 1994, la Asamblea General de la OEA aprobó la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. El Comité contra la Desaparición Forzada aprobó en abril 16 del año pasado, del 2019, los principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas. La importancia de estos principios radica en al menos 3 aspectos. En primer lugar, son una respuesta que el comité dio a la necesidad de las víctimas de buscar a sus seres queridos desaparecidos y de responder al derecho de las personas desaparecidas a ser buscadas. Pero además es importante porque recoge las experiencias en los procesos de búsqueda de varios países del mundo y la propia experiencia del comité en sus diálogos con los estados y con las víctimas en el marco de las acciones urgentes y de las observaciones finales. En tercer lugar, los principios son importantes porque recogen buenas prácticas de búsqueda y están orientados a superar las malas prácticas, las deficiencias y los obstáculos que se han observado en los procesos de búsqueda. En síntesis, entonces, estos principios son una guía práctica que contribuye a que la búsqueda de las personas desaparecidas sea más efectiva y de esta manera es una contribución para implementar la Convención Internacional en lo relacionado con el deber de los estados de buscar y localizar a las personas desaparecidas. En cuanto al contenido, los principios rectores son un conjunto de 16 principios que no imponen a los estados nuevas obligaciones distintas a las que ya tienen bajo la Convención Internacional, y lo que hacen es indicar y precisar cómo deben cumplir estas obligaciones ya adquiridas. El conjunto de principios, son 16 principios, están irradiados por 3 principios: el de presunción de vida, dignidad humana y enfoque diferencial. Pero además, este conjunto de principios muestran la relación entre búsqueda e investigación penal. A continuación me voy a referir a 6 principios
en los que el vínculo entre búsqueda e investigación penal es más estrecho. Para ver el texto completo de los principios pueden hacer clic en este enlace, y para ver un comentario a algunos de los principios pueden apretar este enlace. En primer lugar voy a referirme al principio de interrelación entre la búsqueda y la investigación penal. La Convención Internacional, en sus artículos 12 y 19, establece el fundamento normativo de esta interrelación entre investigar el delito de desaparición forzada y buscar a la persona desaparecida. El comité observó que en los países existen distintos diseños institucionales que dan cuenta de la relación entre búsqueda e investigación penal. En algunos estados, la búsqueda está a cargo de órganos autónomos y está separada de la investigación penal. Y en otros, la búsqueda la realizan las autoridades encargadas de la investigación penal. Más allá de la opción institucional, según los principios rectores, la búsqueda tiene un espacio propio, distinto a la investigación penal, porque cada una tiene objetivos diferentes. La investigación penal busca establecer, entre otros aspectos, si hubo delito y quién lo cometió. Es decir, se pregunta por el autor o los autores del delito. Mientras que la búsqueda está orientada a responder otra pregunta: ¿dónde están las personas desaparecidas? Hacer depender la búsqueda de la persona desaparecida de la investigación del delito ha obstaculizado la efectividad de la búsqueda, entre otras razones porque se prioriza la investigación penal sobre la búsqueda. La estrategia de búsqueda se diluye dentro de la estrategia de investigación penal, y cuando se termina la investigación penal, con mucha frecuencia se abandona la búsqueda. Con los principios rectores, el comité busca potenciar los dos procesos de manera que se refuercen mutuamente y que no haya detrimento para la búsqueda, y que se tenga en cuenta siempre que tanto la búsqueda como la investigación penal requieren actuaciones rápidas, exhaustivas e imparciales. Cuando existen autoridades no judiciales encargadas de la búsqueda, como es el caso de Colombia, de Perú, de México o de El Salvador, el Estado debe asegurarse que haya una retroalimentación regular y sin demora entre los resultados de uno y otro proceso, y que se definan claramente las competencias de las dos instituciones, de tal manera que se complementen, no se interfieran entre sí y no se sobrepongan. Y cuando la búsqueda está a cargo de secciones o unidades especializadas dentro de la investigación penal, el Estado debe asegurarse que la búsqueda tenga la misma atención, importancia y relevancia que la investigación penal, y que la información que se obtenga en cualquiera de los dos procesos se use de manera expedita y eficiente en el otro proceso. La distribución del personal cualificado debe reflejar que el Estado le da la misma atención a la búsqueda y a la investigación penal. No es que las más calificadas deben estar a cargo de la investigación penal y aquellas en la búsqueda menor atención en términos de personas cualificadas. Y un aspecto muy importante en estos casos es que si en el marco de una investigación penal se produce una sentencia condenatoria o absolutoria, o se declara la ausencia por desaparición, o se muere la persona investigada, la investigación penal no puede terminarse mientras existan todavía diligencias orientadas a encontrar a la persona desaparecida. En síntesis, la búsqueda, así se haga de manera autónoma, con órganos aparte o dentro de la investigación penal, debe mantenerse siempre hasta que se determine con certeza las circunstancias de la desaparición y la suerte y el paradero de la persona desaparecida. La búsqueda debe realizarse bajo la presunción de que la persona desaparecida está viva,
Y esto independientemente de las circunstancias de la desaparición, de la fecha en que la persona haya desaparecido y del momento de su desaparición. El comité encontró que las autoridades encargadas de la búsqueda y de la investigación penal con mucha frecuencia asumen que la persona desaparecida está muerta. Este principio entonces recoge los sentimientos de muchas víctimas para quienes sus seres queridos siguen vivos independientemente del paso del tiempo. Muchas madres, sobre todo, mantienen intactas las habitaciones y los objetos de sus hijos o hijas con la esperanza de que algún día regresan. Entonces, este principio consagra una actitud frente a la búsqueda y a la investigación penal que debe permear ambos procesos. Este principio implica entonces, para la investigación penal, que no debe partir de la hipótesis de que la persona está muerta. Y esto es clave porque esto puede determinar diferencias en el diseño del plan de investigación, en las órdenes de investigación que se den y en las pruebas que se ordenen y se practiquen. Este principio, relacionado con que la búsqueda debe adelantarse de acuerdo con una estrategia integral, no menciona expresamente la investigación penal del delito de desaparición forzada. Sin embargo, en la investigación penal puede haber muchas de las malas prácticas, deficiencias o obstáculos que se han encontrado en los procesos de búsqueda y que lesionan su efectividad, como por ejemplo ignorar hipótesis relevantes, dejar de recaudar información valiosa y útil, desconocer el contexto de la persona desaparecida y las circunstancias de la desaparición. Este conjunto de deficiencias y obstáculos, entre otros, ha llevado a que se practiquen diligencias aisladas, esporádicas, que no están conectadas entre sí y que no obedecen a un plan o a una estrategia definida, o a que haya inactividad judicial, o en algunos casos que las investigaciones se realicen desde el escritorio, sin salir de las oficinas, simplemente enviando oficios y sin ir a los lugares en que la persona desaparecida residía o los lugares a los que frecuentaba o donde fue vista por última vez. En otras ocasiones las deficiencias tienen que ver con minimizar la extrema gravedad de la desaparición. Por ejemplo, cuando se invocan prejuicios o preconceptos y las autoridades asumen, sobre todo cuando se trata de mujeres, que no está desaparecida, sino que se fue a vivir sola, su vida, con los amigos, con el novio. Para evitar que estas deficiencias y obstáculos afecten no solo la búsqueda, sino la investigación penal debe tener en cuenta varias cosas. Primero, es necesario realizar un perfil de la persona desaparecida, lo más completo posible. Segundo, realizar y tener en cuenta los análisis de contexto sobre las circunstancias en que desapareció la persona. Adoptar un plan de acción que tenga cronogramas, tiempos, metas y que pueda ser evaluado de manera periódica. En cuarto lugar, examinar todas las hipótesis razonables y no descartar ninguna, y mucho menos con base en prejuicios o en preconceptos. Tener en cuenta la información que brinden los familiares o los denunciantes, que son quienes más conocen las actividades de la persona desaparecida. También tener en cuenta los criterios científicos y técnicos en vez de los preconceptos sobre las características de las personas desaparecidas y, cuando sea pertinente, los métodos forenses. Este principio está orientado a superar la falta de cumplimiento de la obligación consagrada en el artículo 12 de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, según el cual, cuando se tiene noticia de que una persona ha sido sometida a desaparición forzada, la investigación penal debe iniciarse sin esperar 24, 36, 72 horas, como sucede en la práctica policial, fiscal o judicial en varios países.
basta con que la autoridad estatal competente tenga conocimiento de la existencia de una desaparición forzada para que de manera inmediata inicie una investigación exhaustiva e imparcial sin necesidad de denuncia. Y en caso de duda sobre si se trata o no de una desaparición forzada, debe actuarse como si se tratara de una desaparición forzada, pues justamente el inicio de la investigación es lo que va a permitir comprobar o descartar esa hipótesis. La autoridad competente no puede entonces demorar el inicio de investigación con base en prejuicios o preconceptos sobre las razones de la ausencia de la persona. Por ejemplo, decir, ay señora, espere que su hija ya va a aparecer, debe estar de fiesta. Este tipo de preconceptos o prejuicios solo demoran e incumplen la obligación de iniciar la búsqueda y la investigación penal de manera inmediata. Este otro principio se deriva del carácter continuo o permanente que tiene la conducta de desaparición forzada en el derecho internacional y en el contexto de las investigaciones penales tiene varias implicaciones. Primero, una investigación penal solo puede cesar cuando se establece el paradero o suerte de la persona desaparecida. Segundo, el plazo de prescripción de la desaparición forzada como delito autónomo solo puede contarse desde el momento en que termina la conducta, es decir, desde que se conoce el paradero o la suerte. Tercero, cuando la desaparición forzada es crimen de lesa humanidad, el delito es imprescriptible. Cuarto, no se admite exonerar de la conducta a quien recibe una orden superior, civil o militar, de practicar la desaparición forzada. Quinto, dado su carácter de prohibición absoluta, la desaparición forzada no se justifica en ninguna situación, ni en contextos de guerra, ni amenaza de guerra, ni inestabilidad política interna, ni en cualquier otra emergencia pública. Y sexto, no se admite ni amnistía ni indultos en casos de investigación de desapariciones forzadas. El derecho a la participación es muy importante tanto para la búsqueda como para la investigación penal. Los artículos 24.7 y 12.1 de la Convención Internacional son la fuente de la participación de las víctimas tanto en los procesos de búsqueda como en las investigaciones penales. Estas normas establecen que las víctimas tienen derecho a formar organizaciones y asociaciones que tienen por objeto contribuir a establecer las circunstancias de la desaparición, a establecer la suerte que corrió la desaparición forzada y a que el Estado tome medidas que aseguren la protección del denunciante, de los testigos, de los allegados o de sus defensores y de todas las personas que participen en una investigación penal contra todo maltrato, intimidación o amenaza derivada de la denuncia de una desaparición forzada o de haber prestado una declaración. En el contexto de las acciones urgentes, el comité le ha solicitado a los estados hacer posible permitir la participación de los familiares en los procesos penales y en la búsqueda para que tengan ellas acceso directo a los resultados y los avances de los procesos penales. Con base en la Convención Internacional y en decisiones del Comité en observaciones finales y con base en este principio, en el marco de una investigación penal, las víctimas tienen derecho a acceder a la información, sobre todo la que tiene que ver con la orientación que ellas deben recibir sobre los derechos que tienen en el contexto de una investigación penal y los mecanismos que tienen para proteger esos derechos. Segundo, a ser informadas periódicamente sobre las medidas que se adoptan en la investigación penal y para buscar a la persona desaparecida. Tercero, a ser informadas y consultadas antes de que las autoridades difundan información pública en medios de comunicación sobre los avances de la investigación o los resultados de la búsqueda. Y también tienen derecho a que los
funcionarios que están a cargo de la investigación, digamos, tienen derecho a exigir que estos funcionarios estén formados con protección con enfoque diferencial y estén formados de tal manera que tengan capacidad de comunicarse con las víctimas con empatía, con respeto por los familiares y con las demás personas que participan en la investigación, pero además a que tengan formación con sensibilidad por las consecuencias que la participación de las víctimas pueda ocasionarles en su salud mental y física.